Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver el concepto de inversión y lo vamos a ver de dos formas. La parte conceptual, decir que lo que es la inversión, y vamos a ver también cuáles son los componentes de la inversión, los cuales se consideran, por ejemplo, en las cuentas nacionales que se publican diariamente en los países. La otra parte del video va a ser básicamente análisis de datos empíricos para ir viendo, por ejemplo, cómo es la evolución de la inversión, cuál es la evolución de sus componentes respecto al crecimiento económico, y vamos a ver otro apartado adicional donde vamos a ver las expectativas y el rol de las expectativas en la inversión. Bueno, la inversión es otra parte, o es el otro componente importantísimo en la economía. Nosotros tenemos, en este caso, la ecuación fundamental donde el gasto general de la economía, o el ingreso, es igual al consumo, que ya vimos en videos anteriores, más la inversión, más el consumo de gobierno, más las exportaciones netas. Este concepto es sumamente relevante. ¿Ya? Básicamente, la inversión es una de las partes más importantes del PIB, en la cual concentra los datos acerca de cómo en este caso, la economía gasta en algunos bienes que posteriormente puede ocupar para aumentar su producción. En este caso, por ejemplo, si una empresa decide o planea gastar en una industria nueva o en una planta industrial nueva, ese gasto se considera como inversión, puesto que en un futuro esa planta va a producir o va a aumentar la producción de la empresa. En este caso, ¿por qué es importante analizar la inversión? El consumo, como lo habíamos dicho, se encarga de ir ordenando, ¿cierto?, y agrupando la información acerca de cómo las familias satisfacen sus necesidades en gastos, ¿cierto?, en bienes y servicios. La inversión es importante porque no solamente observa cómo se van o cómo las empresas invierten o gastan en algunos maquinarias, infraestructura para aumentar la producción, sino que ese componente de gasto hace que aumente el empleo. Contra más plantas industriales, contra más edificios se ocupen para poder ampliar la operación de la empresa, mayor cantidad de puestos de trabajo se crean. Por tanto, siempre se observa la evolución de la inversión para ir viendo cómo se va a desarrollar también el campo laboral, cómo se va dando el mercado laboral y cómo se va dando el desempleo. Básicamente, la inversión se compone de tres elementos. El primer elemento es la variación de las existencias. ¿Y qué es lo que es la variación de las existencias? Por ejemplo, la empresa decide o compra una cierta cantidad de stock de productos y por razones circunstanciales puede que no venda todos los productos que compró. Muchos de ellos van a ir a la bodega. Entonces, ¿qué sucede? La empresa invierte, o contablemente se entiende que la empresa invierte en guardar esos productos para después posteriormente venderlos en otro periodo. La variación de la existencia entonces tiene que ver con cuánto es la cantidad de stock que les quedan a las empresas que no han podido vender. O en el caso que sean positivas. Si son negativas, quiere decir que las empresas están vendiendo lo que tienen guardado en bodega. El segundo elemento es la construcción. Y este elemento tiene que ver con la compra y la inversión en vivienda. O sea, es cuando las empresas empiezan a fabricar viviendas, departamentos, o cuando las familias compran una vivienda, un departamento, eso se considera en el ítem de construcción. Y el último ítem, que es de maquinarias y equipos. Este tercer componente hace referencia, por ejemplo, a todas las máquinas o equipos de computación o todo lo que tenga que ver con la infraestructura adicional que está comprando la empresa para poder implementarla y aumentar la producción. Y eso ha sido, amigos, esta primera parte del video. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a hacer un análisis empírico del caso de Chile sobre estos tres componentes de la inversión y compararlo con el crecimiento económico y ver el rol de las expectativas, que son sumamente importantes porque la inversión, sobre todo los proyectos de inversión, intentan
generar o el estudio de proyectos de inversión busca siempre revisar si este proyecto a largo plazo va a generar alguna utilidad a la empresa. Si no genera utilidad, el empresario no invierte. Por tanto, las condiciones o las perspectivas que tiene el empresario sobre la economía son tremendamente importantes, porque si la economía o el empresario observa que la economía no está en buen estado o en un tiempo más puede que haya una depresión o que no va a ser lo suficientemente saludable como para poder generar utilidad, obviamente el empresario no invierte porque tiene incertidumbre de que al invertir, a lo mejor esta inversión genere pérdidas. Ahora, al revés, si en este caso la economía se presenta a largo plazo o en el corto plazo como positiva en el hecho de que va a aumentar, va a haber crecimiento económico, va a aumentar la producción, van a haber mayor consumo, el empresario se plantea la posibilidad de aumentar la producción. ¿Por qué? Porque si compra material, compra maquinaria, compra equipo, lo más probable es que eso les dé alguna ganancia futura. Entonces, el rol de las expectativas sobre la economía es tremendamente importante para poder entender cómo se va a mover la inversión. Y eso lo veremos a continuación. Ahora sí, bueno, vamos a ver ahora la segunda parte del video. Y aquí podemos ver dos gráficos. El primer gráfico que tenemos acá a la derecha es el que dice evolución de los componentes de la inversión comparado con el crecimiento económico de Chile entre 2014 y 2017. Tenemos en primer lugar la línea verde, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto de forma trimestral entre estos 3 años. La barra azul, ya, o la línea azul que tenemos acá es la construcción y otras obras. Y el tercer ítem, que es el de color rojo, que es maquinaria y equipo. Por otro lado, a la izquierda tenemos el índice de percepción de la economía en Chile entre 2014 y 2017. Y este es el índice de expectativas económicas, el cual es realizado por el Banco Central, donde tenemos que 100, acá tenemos el indicador en porcentaje, donde el índice cuando está en 100 es cuando las expectativas están óptimas, o sea, son lo mejor que usted puede encontrar de forma positiva. Cero es lo peor que podría pasar en la economía o las peores expectativas económicas que hay. Entonces, como se podrá dar cuenta, las expectativas han ido cayendo en Chile hasta septiembre del 2016, que es cuando empieza el repunte de las expectativas económicas por parte de los agentes tanto económicos ya a largo plazo como a corto plazo. Por tanto, ¿por qué puse estas barritas? En este caso azules y en este caso moradas, ¿cierto? Verticales. Porque precisamente quise hacer coincidir los puntos de inflexión más bajos que hemos encontrado en el índice de percepción, ¿cierto?, de la economía chilena, con, en este caso, las estadísticas de inversión y crecimiento económico que hemos puesto a la derecha. Entonces, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en septiembre de cada año tenemos un punto bajo o un mínimo dentro de la función. Y acá podemos darnos cuenta que justamente en el primer mínimo de septiembre tenemos un mínimo también en la inversión, ya sea en maquinaria, que es lo más notorio, y obviamente también en construcción. O sea, cuando caen la percepción o las expectativas de la economía, también caen ciertos componentes de la inversión. En este caso caen los dos. Básicamente, en el segundo, cuando vuelve a caer la expectativa, aquí fluctúa bastante. Tiende a recuperarse un poco hacia cuando se empieza a recuperar, digamos, se empieza a recuperar un poco la inversión cuando se da la caída de expectativas, pero después de que caen las expectativas acá, podemos ver que la inversión vuelve a caer otra vez, ya, sobre todo la de maquinaria, y también cae la de construcción, y la de construcción pueden observar que nunca más se recupera. De hecho, sigue bajando hasta el día de hoy. Mientras que la de maquinaria y equipo, con el repunte que hay después de septiembre del 2016, empieza a repuntar. Aquí, respecto a las expectativas con respecto al crecimiento, aquí no hay, hay una incidencia, ¿cierto?, en el primer tramo y en el último tramo también, ya, pero se mantiene inalterable, digamos, el crecimiento del Producto Interno. Y como se podrán dar cuenta, a medida que el Producto Interno también cae, estos oscilan, en el caso de las maquinarias y equipo, oscila bastante rápido. Mientras que la construcción y en obras, mientras la construcción está bien, eh, básicamente el PIB se mantiene en este caso, una recta ascendente. Y cuando la construcción empieza a caer, aquí en este caso el PIB empieza también
a fluctuar hacia abajo. Y aquí podemos ver que el componente de la inversión que sostiene el PIB es en este caso el de maquinaria y equipo, y eso se da porque obviamente las expectativas de la economía hacia después de septiembre del 2016 comienzan a subir. Y bueno, esas expectativas, analizándolas a septiembre de este año, se ven bastante más positivas para la economía y se espera que el próximo año la economía pueda crecer mucho más de lo que ha crecido hasta ahora. Entonces eso implica que probablemente se pueda reactivar la inversión, ¿ya? Y obviamente el crecimiento sea superior a lo que ha sido hasta últimamente. Y por eso que probablemente se espere también que las expectativas de los agentes económicos también tiendan a subir de nuevo en los futuros periodos. Y eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.